Bien, ya que revisamos las escalas de validez, pues con base en ellas podemos determinar si nuestra información es confiable o no. Les mencionaba la vez pasada que estos serían solo los indicadores de validez que presenta la prueba, que son diferentes con respecto al MMPI-2R, bueno, el 2 que veíamos anteriormente, en la calificación del índice de Gauss, por ejemplo. Ya tenemos entonces estos indicadores y nuestros criterios de decisión, como la vez pasada, pues lo deseable es que la mayoría nos hablen de que son interpretables, pero si nos salieran algunos que no son interpretables, tendríamos que utilizar nuestro juicio para determinar esta dificultad en la interpretación, para qué escalas aplica. Y justamente a las escalas a las que nos referimos son a las escalas sustantivas, es decir, todas las escalas que está midiendo el Minnesota 2 revisado, RF. Tenemos entonces que son 42 escalas, y estas 42 escalas que vamos a revisar a continuación, su interpretación se organiza en 3 secciones: síntomas clínicos, tendencias conductuales y características de personalidad. Lo mismo que la técnica de cuadrantes que veíamos la vez pasada, pues sería incluir estos síntomas en el cuadrante que le corresponde y asimismo ubicar la información adicional que estamos obteniendo de cada una de las escalas. Vamos a continuar. Tenemos las escalas, se organizan estas 42 escalas en estas 5 que corresponden a cada uno de los perfiles que revisábamos la vez pasada. Consisten en las escalas de orden superior, las clínicas reestructuradas, la escala de problemas específicos, la escala de intereses específicos, que les mencionaba esta, pues desde mi punto de vista no nos aporta nada, y la escala de psicopatología de la personalidad, o PSI-5, o PSI-5. Antes de ver lo que mide cada una de las escalas, es importante tener presente que se consideran puntuaciones bajas, a menos que se indique lo contrario, a T38 o menos, mientras que las puntuaciones altas, como hemos venido viendo, pues son T65 o más. Entre mayor sea la puntuación, mayor será la posibilidad de que las afirmaciones que se asocien a estos indicadores estén presentes, y asimismo más grave el problema estudiado en dicha escala. Vamos a comenzar con las escalas de orden superior. Contienen 3 dimensiones: afecto, pensamiento y acción. Entonces tenemos de afecto, alteración emocional, problemas internalizados; de pensamiento, alteración del pensamiento; y de acción, alteraciones de la conducta o problemas externalizados. Entonces, dentro de la alteración emocional o problemas internalizados, los problemas que se reportan emocionalmente en esta área se pueden especificar al ver las escalas relacionadas que estoy poniendo a continuación, ¿no? Que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con la intención suicida, con la negatividad, la introversión, etc. Entonces hay que ver también cómo están elevadas esas escalas. Como síntomas, presenta desmoralización, pocas emociones positivas y experiencias emocionales negativas, que pueden ser indicativos de depresión, ansiedad, sentimientos de preocupación, de indefensión o pesimismo. Las dificultades emocionales pueden motivar a la persona evaluada para que tome tratamiento. Esto lo podríamos poner en nuestro cuadrante de pronóstico para la terapia. Y correlaciona con el código 2.7 que veíamos en la clase hace 2 clases, los tipos de códigos. Entonces, esta alteración emocional tiene que ver con los indicadores que obtuvimos en el código 2.7. Por lo tanto, también se pueden remitir a la información que está en esas diapositivas. De tal manera que, bueno, aquí puse en los cuadritos lo que ustedes tendrían que observar para poder obtener los indicadores de interpretación. Una puntuación baja, que sería T menor a 39, indica un nivel de ajuste superior al promedio, es decir, que no presenta esta sintomatología. Una puntuación T65 a 79 habla de que hay un malestar emocional significativo que tiene que ver con todos los síntomas mencionados anteriormente.
y una puntuación mayor a 80 u 80 es un considerable malestar emocional que es posible se perciba como una crisis. Después tenemos alteración del pensamiento. Y los problemas que se reportan en esta área pueden ser especificados al ver las escalas relacionadas, que tienen que ver con la paranoia, la esquizofrenia y el psicoticismo. Por lo tanto, los síntomas que pueden presentarse o reportarse aquí serían delirios, alucinaciones auditivas y visuales, un pensamiento poco realista. Las dificultades que se observan aquí pueden requerir hospitalización o tratamiento psiquiátrico. Y lo mismo que mencionábamos en el caso anterior, pueden ver irse a la diapositiva de códigos que veíamos las clases anteriores, pues esta correlaciona con un código 6.8 u 8.6. Aquí hablamos de que una puntuación de 65 a 79 nos habla de una alteración significativa del pensamiento, mientras que mayores 80 pues hablaría de una grave alteración. Puntuaciones menores pues no nos dan información sobre este tema. Después tenemos la escala de alteraciones de la conducta o problemas externalizados. Aquí hablamos de tendencia al acting out, recordando que el acting out es la intención o conducta impulsiva. Como pueden ver aquí en esta imagen, bueno, la impulsividad aquí de la persona que está teniendo la mesa de arrojarle agua a esta persona. Como conducta se puede ver entonces comportamiento poco controlado, como abuso de sustancias, historia de conducta criminal, conductas abusivas y violentas, y lo que ya habíamos hablado, pobre control de impulsos. Para esto también hay que ver las escalas 4, la 9, los problemas infantojuveniles, de conducta, de euforia, agresividad, etcétera, ¿no? Que son estos que está marcando aquí. Hay que ver también cómo están elevadas para ver si nos da una mayor información. Es probable que personas con elevaciones de esta escala que busquen tratamiento no cumplan con él y correlaciona con el código 4.9. Recuerden 4 que es narcisismo, desviación psicopática, 9 manía. Puntuaciones bajas nos hablan de que la persona tiene conductas reprimidas superiores al promedio y poca tendencia al acting out. Una puntuación T65-79 habla de que posiblemente se ha involucrado en problemas por impulsividad. Una puntuación mayor a 80, considerable presencia de conductas externalizadas, que son estas que ya hemos mencionado hace un momento. Ahora continuamos con las escalas clínicas reestructuradas, que son básicamente las que veíamos como escalas clínicas en el MMPI-2. Miden lo mismo, aunque los nombres en algunos casos han cambiado. En las escalas de orden superior, la interpretación se facilita al examinar las puntuaciones de problemas específicos. Es decir, si los problemas específicos se refieren al ámbito familiar, al ámbito laboral, al ámbito social de otra índole. Pero hay que tomar en cuenta que siempre que exista un subreporte, la interpretación de puntuaciones bajas deberá ser limitada o evitada dependiendo del grado encontrado, porque obviamente lo que nos está diciendo es que me está negando alguna problemática. Esto en el Minnesota 2 se elimina con el factor K que se agrega. Sin embargo, ese factor K ya no se agrega en esta prueba y lo que tenemos que evaluar es la presencia de subreporte. La primera escala es la de desmoralización, que correlaciona con posible ideación suicida, quejas de depresión y ansiedad, dificultades para enfrentar adecuadamente el estrés, baja autoestima, dificultades de concentración, así como la tendencia a preocuparse y a presentar pensamientos obsesivos. Cuando esta está alta hay que evaluar el riesgo de autolesiones, tanto en la entrevista como hay una escala que indica la ideación suicida o las tendencias suicidas. Si tenemos elevada esta escala, puede ser que la persona acuda al tratamiento. Así pues, la escala de desmoralización indica infelicidad e insatisfacción con la vida y un alto nivel puede indicar una condición crónica. Las escalas de problemas específicos que indican contenido con suicidio o de acción suicida pueden ser también la impotencia, desesperanza, la desconfianza en sí mismo y la de ineficacia. Si esta escala está elevada, pero la intención suicida no hay que considerar que hay que ver cómo está la impotencia de desesperanza, porque si está elevada se incrementa la posibilidad de autolesión. Así pues, puntuaciones bajas nos hablan de un nivel de estado de ánimo y de satisfacción adecuado con la vida.
sin problemática detectada. Una puntuación de T65 hasta T80 pues ya nos está hablando de que se está presentando una de esta problemática. Tendremos que ubicar la T específica para indicar a qué grado se presenta. Después tenemos la escala de quejas somáticas, que es la clínica revisada 1, que pues en el Minnesota anterior se llama hipocondriasis. Por lo tanto, va a medir desórdenes somatoformes o somatomorfos. ¿Se acuerdan en sus clases de trastornos? Estos indican que la persona tiene síntomas que parecen biológicos, pero su causa es psicológica, perdón. Por lo tanto, se dice que son psicógenos. Las escalas de problemas específicos que indican contenido son malestar, quejas gastrointestinales, quejas de dolor de cabeza, quejas neurológicas y quejas cognitivas. Así pues, puntuaciones bajas indican un sentido de bienestar físico y ya si están altas, pues ya nos están indicando diversas problemáticas psicosomáticas. Después tenemos la clínica revisada 2, que sería la disminución de emociones positivas, que nosotros conocemos como depresión. Ninguna escala de problemas externalizados está asociado con esta escala, o sea que habría que hacer una entrevista para poder ubicar en dónde se está presentando esto. Así, puntuaciones bajas nos hablan de un sentido de bienestar psicológico, un amplio rango de experiencias emocionales positivas, sentimientos de confianza y energía, que es una persona optimista, extravertida, socialmente comprometida. Pero una puntuación de T65 más nos habla de pérdida de emociones positivas, anedonia significativa, que recuerden la anedonia es la dificultad para experimentar placer, la apatía, el desinterés, pueden ser pesimistas, introvertidas, socialmente desvinculadas, con pérdida de energía y muestran varios síntomas de depresión. Después tenemos la escala de cinismo, que es la escala 3, que bueno, esta sí no correlaciona con la de histeria, que era la que veíamos anteriormente. Aquí lo que se evalúa es que la persona tiene una visión sumamente negativa de la naturaleza humana, es decir, la persona desconfía de los otros seres humanos, ¿no? Esta escala no se refiere a que la persona no sea digna de confianza, sino que la persona está reportando que no confía en que los otros sean dignos de confianza. No está relacionada con ninguna escala de problemas externalizados, pero las escalas de pasividad interpersonal, evitación social, timidez y desapego nos pueden dar información adicional a este cinismo o creencia en la desconfianza de las personas. ¿No? Aquí les pongo la imagen de Diógenes, pues que es, de hecho en los griegos, pues, la representación del cinismo. Puede estar presente en trastornos de personalidad que involucren hostilidad y desconfianza hacia otros. En puntuaciones bajas nos indican personas que consideran que las otras son bien intencionadas, es decir, pues por eso está baja, porque no tiene creencias cínicas y cree que las personas son dignas de confianza, rechaza las creencias negativas de los otros. Pero T65 más, pues sí, ya implica que tiene creencias cínicas. La escala revisada clínica 4, que es la de desviación psicopática, pues aquí evalúa conducta antisocial. También puede describir problemas familiares, puede relacionar con la escala de problemas de conducta infanto-juveniles y abuso de sustancias. Son personas que han tenido problemas en el sistema de justicia que no se ajustan a las normas y expectativas sociales. Asimismo, tienen dificultades con las figuras de autoridad. Manifiestan experiencias conflictivas en sus relaciones interpersonales, son impulsivas, es decir, tendientes al acting out cuando se aburren, con posible uso de sustancias y agresivo interpersonalmente. Aquí tenemos varios descriptores que podemos utilizar en nuestros cuadrantes. Puntuaciones bajas indican un nivel debajo del promedio de conductas antisociales en el pasado y 65 más lo contrario. La escala clínica revisada 6, que es la de paranoia, nos indica que no hay puntuaciones relacionadas directamente con esta escala, me refiero a las otras escalas sustantivas, pero es una escala cuyo contenido es crítico, porque lo que nos interesa aquí son las puntuaciones mayores a 80, donde la persona indica que experimenta delirios paranoides, que es suspicacia hostil,
que tiene dificultades en las relaciones interpersonales, carece de insight y culpa a los demás de sus problemas de dificultades. Por lo tanto, una puntuación de 80 más nos habla de un estado psicótico. Puntuaciones menores no tienen el descriptor y entonces nos tendremos que remitir solamente a la presencia de la paranoia como estado psicótico. Después tenemos las emociones negativas disfuncionales, la clínica revisada 7, que era la de psicastenia o el termómetro de la ansiedad, que aquí también se refiere a la percepción de miedo, ansiedad y enojo. Y las interpretaciones específicas nos la dan la preocupación, estrés, la medida de ansiedad, tendencia al enojo, limitaciones conductuales por miedos, serían las fobias, y miedos específicos múltiples, que también es otro elemento de las fobias. Habría que ver cómo están elevadas estas escalas. Las vamos a explicar más adelante. La persona, si está elevada, se presenta inhibida conductualmente debido a sus emociones negativas, experimenta ideación obsesiva con tendencia a la ira, reacciona al estrés en forma marcada, presenta problemas de sueño, incluidas pesadillas, y una preocupación excesiva. Percibe a los demás como demasiado críticos, también es autocrítico y propenso a culparse, y puede ya presentar trastornos de ansiedad. Así pues, puntuaciones bajas nos hablan de un nivel de experiencias negativas, las señaladas anteriormente, por debajo del promedio, y T65 más nos habla de la presencia de todos los descriptores que he mencionado con respecto a esta escala. Después tenemos las experiencias aberrantes o la anteriormente llamada esquizofrenia, que es la escala 8. También es una escala crítica y no hay problemas externalizados que correlacionen. Se debe considerar que desórdenes neurológicos como la epilepsia del lóbulo temporal y consumo de sustancias pueden dar sintomatología similar, es decir, sintomatología psicótica, pero no es porque estén psicóticas estructuralmente, sino porque tienen alguno de estos desórdenes que afectan al cerebro. Las personas dicen experimentar desorganización del pensamiento, es decir, ¿no? Tienen ideación delirante, puede ser también fuga de ideas, por ejemplo, o pensamiento incoherente. Por lo tanto, su pensamiento es no realista, cree que tiene habilidades perceptuales y sensoriales poco comunes, algunas ilusiones somáticas, alucinaciones y deterioro significativo en su funcionamiento ocupacional e interpersonal, ¿no? Que eso puede ser indicadores quizá de esquizofrenia, habría que valorar. Recuerden también que la esquizofrenia no es la única forma de psicosis, podría ser también un trastorno delirante o, dependiendo las elevaciones que presenta, un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Que son las principales manifestaciones de la psicosis. Así como en el trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Una T65 a 74 habla de pensamientos y procesos perceptuales inusuales, o sea, no necesariamente psicóticos, pero sí ya empieza a tener cierta distorsión de la realidad, pero hay que tener cuidado porque esto también lo reportan las personas con trastorno de personalidad esquizotípica. Habría que hacer ahí un diferencial entre psicosis o un trastorno de la personalidad grave, como es la esquizotipia. Y una puntuación de 75 más habla un gran número de lo anterior, o sea, ahí sí ya es posible que nos estemos refiriendo a algún trastorno de índole psicótica o, como mencionábamos, algún neurológico que esté dando sintomatología psicótica. Después tenemos la activación hipomaníaca, la clínica revisada 9, pues que era la hipomanía anteriormente, o sea, aquí no varió mucho el nombre, que los síntomas que nos reportan son aceleración del pensamiento, aumento de la energía, estado de ánimo y autoobservación elevados, una búsqueda de excitación. De excitación puede ser sexual o no, pero sí de tener mucha actividad y agresión. La coocurrencia de esta clínica baja y la 2 alta puede indicar un estado depresivo vegetativo o bien, bueno, sí, vegetativo porque son indicadores de depresión. Depresivo vegetativo, ya a eso se refiere el síndrome somático, espero que lo recuerden de trastornos. El síndrome somático habla de dolor corporal, dificultades para dormir, despertar matutino con empeoramiento de la sintomatología depresiva, entre otras. Lo pueden buscar para recordarlo como el síndrome somático de la depresión. También puede haber anedonia pronunciada, recuerden, anedonia ya no puede experimentar placer, y desapego emocional y conductual, es decir, ya las relaciones interpersonales se van disminuyendo, ya el interés por estar con los otros no está.
Las escalas que pueden especificarse aquí serían de agresión y de euforia para ver qué es lo que nos está indicando, ¿no? Si esta elevación tiende más a la agresión o tiende más hacia la euforia como expresión del estado de ánimo. Pueden presentar también poco control de impulsos, toma de riesgos, algunos rasgos de personalidad narcisista y también puede tener historial de episodios maníacos e hipomaníacos. Habría que verlo en la historia clínica. Puntuaciones bajas en activación hipomaníaca nos habla de un nivel de activación y compromiso con el ambiente por debajo del promedio, podría ser indicativo de depresión, es decir, no es normalidad. T65-74 habla de que es por arriba de promedio, evaluar la posibilidad de personalidad narcisista, y 75 más posiblemente ya tiene trastornos cíclicos del humor, como episodios maníacos e hipomaníacos, o inclusive puede ser que nos esté reportando ya un trastorno persistente del estado de ánimo que se denomina ciclotimia. Bien, esos serían nuestros primeros grupos, serían las escalas clínicas reestructuradas. Vamos ahora a las escalas de problemas específicos que los he mencionado reiteradamente en las explicaciones anteriores. Aquí están, los problemas específicos se dividen por grupos. Por ejemplo, aquí tenemos las escalas de problemas somáticos y cognitivos, que son todas estas. Hacia abajo, las escalas de problemas internalizados son estos, de problemas externalizados son estos, y de problemas interpersonales son estos, que iremos explicando a continuación. Y que cada uno corresponde a un perfil, como ustedes ya lo tienen en su caso que estamos trabajando. Bien, comenzamos con las escalas de problemas somáticos o cognitivos. Tenemos la de malestar. Una T menor a 39 habla de bienestar físico, de 65 a 79 la persona experimenta mala salud y sentimientos de debilidad, cansancio, mientras que si es mayor a 80 habla de un sentido general de malestar, posible fatiga y disfunción sexual. En las quejas gastrointestinales, una T65-89 nos habla de muchas quejas, siendo una T de 90 o más alta, muchas quejas gastrointestinales como mal apetito, vómito y dolores de estómago recurrentes. Y también puede ser un indicativo para hacer un diagnóstico de un trastorno somatomorfo, ¿no? Pero habría que evaluarlo en el caso en particular. Después tenemos las quejas de dolor de cabeza, que pues ya como tal nos van a dar estos indicadores, ya sea de migraña o no, que su causa puede ser orgánica o no, o psicológica, ¿no? Ya eso lo determinaremos pues con base en el motivo de consulta y toda la evaluación que se está realizando. En las quejas neurológicas, lo que se está evaluando pues son mareos, pérdida de equilibrio, insensibilidad, debilidad y parálisis, movimientos involuntarios, puede indicar un trastorno de conversión. Recuerden que el trastorno de conversión se define como síntomas que parecen neurológicos, como lo indica aquí, pero que su causa es psicológica. Por eso son trastornos somatomorfos y son psicógenos. Entonces, trastorno de conversión, esto es a lo que se hace referencia, síntomas que parecen neurológicos. Después tenemos la de problemas cognitivos y los que nos está indicando son problemas de memoria, dificultades de concentración, limitaciones intelectuales y confusión. Recuerden que aquí la limitación intelectual hace referencia a que la persona tiene una inteligencia normal, pero está funcionando por debajo de su capacidad intelectual por diversas circunstancias, porque si la persona tiene algún tipo de discapacidad intelectual, no podemos aplicar esta prueba. Cuando aparecen estos síntomas, puede requerirse una evaluación neuropsicológica para evaluar por qué se están presentando, que entre otras cosas pueden ser por algún trastorno del estado de ánimo. Bueno, después tenemos la de ideación suicida, que como tal va a medir esa posibilidad, y el riesgo se eleva si existe impulsividad o abuso de sustancias con una T de 100 o más. La de impotencia desesperanza nos va a hablar de estos sentimientos. Una T80 más habla de creencias de que no se puede cambiar o sobrellevar sus problemas y es incapaz de alcanzar sus metas de vida. Asimismo, cree que no puede ser ayudado o ayudada y percibe un trato injusto de la vida. La desconfianza de sí mismo
tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y si está alta, pues habla de una pérdida de confianza y de sentirse inútil, donde la persona se menosprecia, puede presentar algunas ideas obsesivas y tendencia al autocastigo. Los sentimientos de ineficacia nos habla de que la persona, dependiendo del nivel de la elevación, pues se siente incapaz de modificar su ambiente, esa es la ineficacia, indeciso, incapaz de afrontar sus problemas. Y a manejar ya a un nivel más grave de manejo adecuado de las crisis o de algún asunto. La de ansiedad nos da indicadores como tales de ese síntoma, donde si está una T100 más alta, nos habla de que la persona ya puede tener la percepción de que algo muy malo pasará, siente miedo por algo cada día y a menudo tiene pesadillas, y también puede encontrarse elevada después de un estrés postraumático. Percepción de estrés y preocupación nos habla de que la persona, dependiendo de su nivel de elevación, puede o no sentir, digo no, porque si está aquí, ¿no? Pues su nivel de estrés y preocupación está bajo. Múltiples problemas de estrés y preocupación, dice sentirse decepcionado o decepcionada de la vida o de lo que sea, con dificultades con la presión del tiempo, con las desgracias que la persona percibe y la economía. Puede dar también como indicadores obsesivos. Después tenemos la tendencia al enojo, donde los indicadores más altos nos hablan ya de que se impaciencia con las personas, se enoja con facilidad y a veces se siente superada por su ira. También hay que ver el nivel de elevación que se presenta. Las limitaciones conductuales por miedos nos habla de que la persona de un T90 más alta, múltiples miedos a salir de casa, a los espacios abiertos o pequeños, a la oscuridad, suciedad, objetos filosos y aportar dinero. O sea, pueden ser indicadores de fobias o no, porque puede ser que no llegue a un nivel de fobia, sino solamente a lo mejor a la expectativa ansiosa al respecto. Pero si sí cumple criterios de fobias, pues a eso se referiría. Los miedos específicos, aquí nos está hablando de temores animales, a eventos de la naturaleza, sangre, fuego, agua, truenos, desastres naturales, arañas, ratones y otros animales. Por lo tanto, puede ser alusión ya a fobias específicas. Bueno, las escalas de problemas externalizados, si se vieron los anteriores, pues son más hacia el interior. Estos tienden a hablar de que se exteriorizan estas problemáticas. Tenemos los problemas conductuales infantojuveniles, que lo que nos va a referir es que la persona está reportando haber tenido problemas conductuales en la escuela. ¿Cuáles? No nos dice, ¿no? Por eso habría que precisarlos. Puede ser robo que ha sido influenciado de manera negativa por sus pares o que ha tenido problemas con la autoridad o tendencia al acting out. Es una T80, es mucho más claro que se puede deber a esto, pero T65-79 no, habría que tener cuidado de decir que ha tenido alguna de estas conductas porque no es tan específico. Solo nos reporta que la persona experimentó haber vivido problemáticas escolares de conducta, sea eso a lo que se refiere, no de aprendizaje. En el abuso de sustancias, aquí nos habla de un abuso como tal de ellas, y una T80 más nos habla de que la persona busca sensaciones diferentes y por lo tanto puede usar alcohol para relajarse o alguna otra droga. La de agresión nos habla, ¿no? Una T menor de 39, un nivel de agresión por debajo del promedio, o sea, puede ser una tendencia a la represión. 65-79, agresión física, violencia y pérdida de control. Y una T80 más, además de lo anterior, puede disfrutar e intimidar a los otros. O sea, puede ser ya también tener algún rasgo sociopático, psicopático. En la euforia, una T39 habla de un nivel bajo del promedio, o sea, puede ser que la persona no se sienta con tanta energía para hacer sus actividades, mientras una T65-79 nos habla de que la persona tiene episodios de altos niveles de energía y excitación, y una T80 más es que a esto se le suman cambios de humor incontrolables y falta de sueño, por lo tanto correlaciona con la escala clínica reestructurada 9, que era activación hipomaníaca, que explicábamos hace unos momentos.
Bueno, ahora tenemos las escalas de problemas interpersonales. Aquí tenemos la de problemas familiares, donde una T menor a 39 nos indica que no ha tenido problemas familiares significativos, 65 a 79 que sí los ha tenido, T mayor a 80 que además de estos problemas ha tenido experiencias y actitudes negativas que incluyen peleas frecuentes, disgustos, sentirse despreciado por los familiares, ¿no? Y la culpa de sus problemáticas pues se le atribuye a los familiares, no es que sienta culpa, sino que está atribuyendo la culpa de su problemática a su familia. La escala de problemas interpersonales nos habla de personas con opiniones positivas de sí mismo, una menor, pero que los otros lo pueden ver narcisista. Dice recuperarse por sí mismo, ser asertivo y directo, así como líder. 65 a 79, la persona no es asertiva para resolver sus problemas, y una T mayor a 80, la persona con esto está demostrando que no es nada asertiva para sus problemas, no le gusta estar a cargo de los otros y está más dispuesto a obedecer. Es una persona sobrecontrolada con una gran dependencia, ¿sí? Entonces, esta es una medida hasta cierto punto de la dependencia que puede tener hacia los demás. La escala de evitación social, una escala con puntuación baja, nos indica que pues niega que tenga evitación social, es decir, disfruta de situaciones y eventos sociales, mientras que a partir de 65 o 79 ya nos va a hablar de que no le gusta estar en situaciones sociales o en eventos multitudinarios, que presenta dificultades para establecer relaciones cercanas y es muy inhibido o inhibida. La escala de timidez, pues si está baja nos indica poca o ninguna ansiedad social, pero si está alta indica timidez, la persona se avergüenza con facilidad y se siente incómoda acerca de los otros, por lo general puede ser ansiosa. Si está elevada junto con la anterior, ¿no?, que es la evitación social, podría tratarse ya de una personalidad por evitación, ya una personalidad a nivel de trastorno o solamente una personalidad que no está desadaptada. La escala de desagrado, pues como tal mide el desagrado por las personas y estar cerca de ellas, y que el desagrado lo puede llevar a estar solo. Una T siendo más nos puede hablar de que nunca ha tenido una relación cercana y por lo tanto puede evaluar la presencia de trastornos esquizoides, que como recordarán su característica principal pues es la dificultad en las relaciones interpersonales. Bueno, vamos ahora a las escalas de intereses específicos. Como les mencionaba, esas escalas derivan de la escala 5, masculinidad-feminidad, que como ya vimos, pues al ser tan problemáticas, pues las quitaron. Entonces, según los autores de esta prueba, revelan dos dimensiones relativamente independientes, pero como les explicaba la semana pasada, aún así son cuestionables, porque algunas tienden a ubicarlas más en el género femenino y otras no. Pero además no son los únicos intereses que tiene una persona. Las vamos a ver y puede ser que les dé alguna información, pero esta información es muy parcial, ¿no? Dice que los puntajes bajos también son interpretables, pues revelan que la persona evaluada carece de intereses externos y puede estar desvinculada de su ambiente. Intereses estético-literarios. Una T39 o menos habla de nulos intereses por actividades u ocupaciones de naturaleza estética o literaria, por ejemplo, escribir, la música o el teatro. Y una T mayor a 65 habla de intereses por arriba en esas habilidades, así como que la persona es empática, sensible, ¿no?, que se siente agradecido y receptivo a las experiencias sensoriales. Y la escala de intereses físico-matemáticos, si está por debajo de 39, nos habla de nulos intereses por actividades o ocupaciones de naturaleza físico-mecánica, como construir cosas, hacer deportes y actividades al aire libre. Una T65 a 77 nos habla de un interés en estas actividades por arriba del promedio, donde se disfruta de la aventura y de la sensación de búsqueda. Y si la T78 más indica que el interés es muy alto. O sea, como ven, nos da información, pero es una información pues muy parcial porque no son los únicos intereses que tienen los seres humanos, entonces puede ser limitada. Tómenla en cuenta, pero con sus salvedades. Y finalmente llegamos a las 5 escalas de psicopatología de la personalidad, o PSI-5, o PSI-5,
que son, también están en el MMPI-2R, ahí las pueden encontrar también. Son versiones actualizadas del MMPI-2 que incorporan el modelo dimensional de la psicopatología de la personalidad de Harness y McNulty, por eso son PSI-5 de 1994. Estas escalas proporcionan una perspectiva orientada al temperamento, es decir, los componentes biológicos que conforman nuestra personalidad y que tienden algunos de ellos a ser heredados. La primera es la agresividad revisada, que evalúa como tal la agresión, que puede ser asertiva o no. No se recuerden que la agresión siempre implica un no a lo que el otro quiere, pero nuestros nos también pueden ser asertivos, a eso es a lo que nos referimos. Puntuaciones elevadas correlacionan con características de los trastornos del grupo B, de acuerdo al DSM-4, que también existen en el DSM-5. Trastornos del grupo B son trastorno antisocial, narcisista, trastorno histriónico, también y borderline, con esos correlaciona. Y también correlaciona negativamente con los problemas de relaciones interpersonales. Una T39 o menos indica que es una persona muy sumisa, pasiva a nivel interpersonal. Una T65 más indica que la persona es asertiva y agresiva a nivel personal, cree que tiene capacidad de líder y es visto como otros como dominante. Puede ser indicativo de un trastorno narcisista, histriónico, borderline, antisocial, dependiendo nuestra entrevista y dependiendo de las otras elevaciones que encontramos en las escalas. Psicoticismo revisada se relaciona con alteraciones del pensamiento y con sentirse ajeno a los otros. Este se relaciona con los grupos, con los trastornos del grupo A, de trastornos de la personalidad, que son el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Una T39 o menor no indica alteraciones. T65 más indica diversas experiencias asociadas con alteración en el pensamiento poco realista y deterioro en la prueba de la realidad. O sea, ya tiene elementos psicóticos. La impulsividad revisada se relaciona con los trastornos del grupo B que mencionábamos, antisocial, narcisista, histriónico y borderline. Una T39 o menos indica comportamiento reservado, conducta altamente ajustada, mientras que una T65 mayor pues ya nos da algunos rasgos o síntomas de alguno de estos trastornos del grupo B, como son la desinhibición social, conductas de acting out, recuerden son las conductas impulsivas, que la persona busca experiencias nuevas y altamente excitantes. Después tenemos la de neuroticismo emocionalidad revisada, que evalúa experiencias emocionales negativas como ansiedad, inseguridad y preocupación. También tendencia a ser fatalista y esperar que suceda lo peor, que se asocia a trastornos del grupo C, que son el trastorno evitativo de la personalidad, trastorno dependiente de la personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Así pues, una T39 o menos nos habla de que estas características están por debajo de la norma, o sea, del promedio más bien, ya no experimenta esta sintomatología, mientras que una T65 más habla de preocupaciones por diversas experiencias negativas, que experimenta ansiedad, es autocrítica y propensa a culparse y que puede experimentar alguna idea intrusiva. Después tenemos la escala de introversión y disminución de emociones positivas revisada, donde se señala que además de no presentar experiencias emocionales positivas, hay evitación de situaciones e interacciones sociales que también se relacionan con los trastornos del grupo C, que ya mencionaba, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, trastorno evitativo de la personalidad y trastorno dependiente de la personalidad. Así pues, una T menor a 39 expresa sentimientos de energía y muchas experiencias emocionales positivas y que está dispuesto a ser socialmente comprometido, mientras que una T65 más habla de pérdida de emociones positivas, anedonia, que se queja de depresión, que es apático, pesimista o socialmente introvertido. Bueno, hasta aquí las explicaciones de las diferentes escalas. Ya lo que corresponde al ejercicio lo veremos en la siguiente clase, porque bueno, les he dejado ya una tarea para la cual necesitan revisarlo todo este video, pero este será un segundo ejercicio que veremos posteriormente. Les agradezco mucho el favor de su atención, les deseo un excelente día.
una excelente semana y que se encuentren muy bien.